Listo. En la semana pasada pues, vimos lo que era el inicio del decreto en este caso del Rey Jesús, como nos lo está presentando Mateo. Y habíamos visto cómo en este inicio de ese decreto pues está describiendo a los diferentes tipos de personas que, pues aunque muchos de ellos estén sufriendo en el presente, pues son los que en el reino de Cristo van a ser, pues digamos, restaurados. Y obviamente pues era una buena noticia para todos ellos, porque pues si eras pobre en espíritu, pues iba a venir algo que iba a suplir esa necesidad. Si estabas buscando justicia, pues iba a venir este reino que iba a suplir esa necesidad. Si te estaban persiguiendo por causa de Cristo, bueno, pues iba a haber una restauración también. Entonces, aunque mucha gente conforma este grupo de personas que habitan en el reino, y hay esa gran variedad, pues tal vez de muchos tipos de personas oprimidos. Si se dan cuenta, casi todas las personas que estaban siendo mencionadas en la lista eran gente que está sufriendo alguna opresión. La idea es que pues, en cualquier reino o gobierno del mundo pues va a haber eso, pero en este caso ya el reino de Cristo, que es lo que está presentando él como alternativa, pues no va a haber precisamente eso, porque va a haber una restauración de todos esos grupos. El último versículo que leímos la semana pasada hablaba de aquellos que serían perseguidos por causa de Jesús, así como en el Antiguo Testamento habían sido perseguidos los profetas. Aquí el oficio del profeta cae sobre lo que es la nueva comunidad, lo que es la iglesia, que en este caso ahora la iglesia tiene que ser esa sal y esa luz para el mundo. Tal como la persona del profeta se convertía en la presencia de Dios para Israel y dentro de Israel, pues ahora los seguidores de Cristo deben de ser esto mismo para el mundo entero. Nosotros tenemos que ser la presencia de Dios allá afuera. Lo que la gente ve cuando nos ven a nosotros, ¿están viendo a Dios? ¿Están viendo un reflejo de Él? ¿O están viendo otra cosa? Dirían, ahí los de Querétaro, están viendo al chancro. ¿Qué están viendo? Por lo tanto, los que somos discípulos de Jesús, pues digamos, no estamos para juegos de una falsa humildad o de una falsa santidad. La cruz es la que ilumina las obras de los discípulos, de todos nosotros, para que el mundo pueda precisamente darle pues, esa gloria a Dios. Entonces, Mateo nos está plantando esta pregunta de si realmente estamos siendo un buen ejemplo de la presencia de Dios al mundo, si realmente estamos siendo una luz para el mundo, si realmente somos sal para el mundo. Mateo nos está describiendo que el discipulado es algo costoso. Si ya le costó a Cristo su vida, si incluso te está costando a ti hacer todos estos cambios que tienes que hacer, pues no lo desperdicies con falsa santidad. De nada sirve hacerte el santo si a la mera hora pues, ni siquiera lo están viendo los demás. Tal vez dentro de este grupo pues podemos engañar a los demás y a los demás aquí pensar, no, pues yo creo que esta Mariana sí, no, pues es el ejemplo a seguir. Y allá en su casa pues Chive y Sara dicen, no, si la conociera. Entonces esa falsa santidad pues puede engañar a algunos temporalmente, pero al final de cuentas cuesta trabajo mantener esa apariencia, esa fachada. Ahora quiero que piensen en algo, porque como Mateo está siendo muy político en muchos aspectos aquí, especialmente Jesús aquí en este sermón está siendo muy político con hacer esa alternativa entre su reino y pues, obviamente para ellos el reino de Roma, que es el que los tiene oprimidos. Pero piensen en esto, ¿qué pasa cuando algún partido revolucionario de pronto se encuentra en el poder? Una cosa es pues, estar fuera y gritar a viva voz que los que están en el poder están haciendo todo mal, y otra cosa es ahora estar en el poder y tratar de gobernar el país. Hay muchas cosas que hay que organizar. Tal vez ese movimiento ni siquiera había contemplado esas cosas, ¿no? Tal vez ignoraba algunas de esas cosas. Pero cuando eso sucede, pues va a haber preguntas que los que estamos siendo gobernados nos vamos a hacer. Y algunas de esas preguntas pues va a ser, oye, ¿realmente ese movimiento va a gobernar mejor que el gobierno anterior? ¿O va a ser la misma cosa? ¿O va a ser peor que lo que tenemos ahorita? ¿Realmente podrá darnos lo que gritó en campaña o solamente hizo mucho ruido? Ya estando en el poder, ¿se va a mantener firme consigo mismo y con sus ideales? ¿O va a intercambiar sus buenas intenciones por el poder y el dinero? Son preguntas legítimas que pues, nos hacemos incluso en campañas nosotros todo el tiempo, ¿no?
Y aunque esto suene mucho a México, otra vez no estoy hablando de nuestra política, aunque las cosas sí se parezcan mucho. Recuerden que los judíos están siendo oprimidos por Roma. De hecho, ya van varios rebeldes que se han levantado en contra de Roma una y otra vez y que han sido asesinados por Roma sin impacto alguno. Había muchas rebeliones violentas que habían surgido pues, continuamente por parte de los judíos y todas habían sido aplastadas cruelmente por Roma. Entonces de pronto llega este hombre del desierto con ropa rara comiendo langostas, enderezando el camino para el rey, y luego llega el rey de los judíos a dar su decreto sobre este monte, y los que están escuchando a Jesús pues se van a estar haciendo estas preguntas. O sea, ¿será este otro rebelde más que no va a poder contra Roma? ¿O se va a mantener incorruptible si es que sí llega a hacer lo que está diciendo que va a hacer? Jesús está comenzando una revolución, digamos, aunque muy diferente a la que ellos estaban pues, esperando. Jesús debía demostrar que era o no un par de cosas. Primero tenía que demostrarle a los judíos de su día que este movimiento realmente estaba cumpliendo con todo lo que Israel creía y que esperaba. Y segundo, tenía que demostrarles que él y los seguidores de él realmente estaban viviendo e incluso muriendo en esta nueva forma de vida que él estaba anunciando. La tensión entre estas dos cosas pues es algo que mucha gente pues hasta el día de hoy tal vez malentiende. Algunos creen que Jesús era simplemente un buen maestro sin mucha revolución que digamos. Otros lo veían como alguien tan revolucionario que abandonó completamente el judaísmo y estableció algo totalmente nuevo. Hay como que dos extremos aquí. Pero estos versículos nos enseñan que Jesús era esas dos cosas al mismo tiempo. Sí estaba ofreciendo un tipo de revolución, pero no era una revolución violenta como las anteriores. Y se iba a mantener fiel a esa revolución. Pero al mismo tiempo él estaba viviendo en la realidad pues, a la que la esperanza de Israel había señalado siempre. Lo que Jesús dice aquí, claro que puede ser aplicado a nosotros como cristianos, pero debemos entender el reto original de Jesús a la gente que lo estaba escuchando. Dios había llamado a Israel como nación a ser esa sal de la tierra, pero Israel se estaba comportando como los demás, con el mismo tipo de política. Queremos un rey igual que las otras naciones. Y Dios, no, pues yo soy su rey. No, pero queremos otro. Como las demás naciones. Tienen los mismos pleitos que las demás naciones. Incluso tienen el mismo tipo de revoluciones violentas como otras naciones. ¿Cómo podía Dios evitar que el mundo se echara a perder? Lo que era la función original de la sal en ese entonces, salar las cosas para no echarlas a perder. ¿Cómo iba a Dios evitar que el mundo se echara a perder cuando la sal que había escogido, que era Israel, ya había perdido esas propiedades que la hacían única? Había dejado de ser esa sal salada que necesitaba para conservar el mundo. ¿Y no describe eso a muchos de nosotros también? Fuimos llamados a ser esa sal de la tierra, para evitar que precisamente el mundo se eche a perder. Pero ¿cuántos estamos cumpliendo con esa función? No podemos ser un salero santo ahí de adorno en la mesa cuando hay carne que necesita salarse para agarrar sabor y para conservarse. Pero desgraciadamente muchos cristianos en el mundo somos eso precisamente, somos saleros de adorno. ¿Tú qué eres? Una pregunta que aquí quiera o no Mateo nos está aventando muy sutilmente pero con mucha pedrada. De la misma manera Dios había llamado también a Israel a ser la luz del mundo. Si tienen ahí en las diapositivas viene Isaías 42:6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo soy el Señor en justicia, te he llamado, sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Israel era el pueblo a través del cual Dios pensaba brillar en las esquinas más oscuras del mundo. Y esto no solamente es para ver el mal por lo que el mal es. Porque uno prende la luz y uno se da cuenta de lo que realmente hay en el cuarto. Pero también era para que aquellos que están tambaleándose en la oscuridad pudieran encontrar el camino correcto. Los que, pues tal vez, no sé, ya vivimos en una casa por años y se va la luz. Medio tambaleamos, pero sabemos más o menos dónde están los muebles, sabemos dónde están ciertas cosas y ahí vamos en la oscuridad, pero sabemos llegar a donde tenemos que llegar.
Tal vez para el tiempo que llegamos al baño, mis ojos ya se acostumbraron a la oscuridad, ya puedo ir directo hacia el baño, ¿no? Qué sé yo. Pero si vamos de visita a la casa de alguien y nunca hemos estado en esa casa y de repente se va la luz, pues quién sabe cómo llegamos al baño, ¿no? Ni sé qué hay en el camino, no sé ni para dónde queda la puerta. Entonces, el hecho de brillar precisamente es para esas dos cosas, para ver las cosas como son y también para que aquellos que están tambaleándose pues realmente puedan encontrar el camino correcto. Pero ¿qué pasaría si esta gente que había sido llamada a ser luz se hubiera convertido en oscuridad? Es como comprar un foco pero negro, ¿no? No te va a servir de mucho, a menos que tengas cosas de color neón en la casa, ¿no? brilla chido el cuarto, pero de ahí en fuera, pues estás comprando un foco descompuesto, no brilla. Esta era la advertencia de Jesús. Este era el reto que les estaba poniendo a los israelitas. Jerusalén era la ciudad situada sobre el monte. De hecho ahí menciona mucho esa idea de esta luz situada sobre el monte. Jerusalén era la ciudad situada sobre el monte, que se suponía debía ser un símbolo de esperanza para el mundo, que se suponía que debía ser esa luz para el mundo, pero había fallado. Eran un foco descompuesto a final de cuentas. Igualmente en nuestras vidas, no solamente deben iluminar el mal para que el mal sea visto como lo que es. Nuestras vidas deben de iluminar el camino para aquellos que están tambaleándose en la oscuridad, para que ellos también encuentren el camino correcto. Pero ¿qué pasa si nosotros somos los que nos estamos tambaleando? Si por ejemplo yo soy el único cristiano en mi familia y estoy más tambaleado que nada, ¿qué esperanza tienen los que están en mi casa? O mis amigos. No podemos guiar a otros a andar en el buen camino de Jesús cuando nosotros mismos no lo estamos recorriendo. Jesús tenía una crítica muy fuerte para ese tipo de acción. Él les llamaba ciegos, guías de ciegos. Y decía, si tú eres un ciego que está guiando a otro ciego, te vas a caer al hoyo junto con él. De nada sirve si tú no sabes el camino. Pero ¿cuántos de nosotros somos oscuridad en lugar de luz? ¿Cuántos de nosotros encaminamos a otros a Cristo? Queremos que otros vengan a Cristo, que otros se bauticen, que otros se conviertan, que otros empiecen a andar en una relación con Dios, pero nosotros no nos encaminamos a nosotros mismos. Si estamos en la oscuridad, estamos ciegos y no podemos guiar a otros a que estén en esa misma oscuridad. Al final de cuentas vamos a estar igual de perdidos. Jesús precisamente toma las dos cosas que Israel no pudo ser y que nosotros muchas veces no podemos ser, y Él se convierte en ambas cosas. Él es la sal que evita que el mundo se eche a perder, pero también Él es la luz que está, en este caso aquí, literalmente sobre el monte, iluminando. Él es quien sobre la cruz, para que todo el mundo pudiera pues ahí verlo, pues se estaba convirtiendo en esa esperanza de una nueva vida para todos. Estaba trayendo a todos a adorar a Dios, encarnando esta nueva forma de vida abnegada, que se sacrifica por los demás, un tipo de vida que es amorosa, que cumple la ley y que cumple los profetas. Y esto aquí es donde entra un poquito tal vez de controversia. En su ministerio Jesús no estaba rompiendo la ley de Dios, a veces se nos enseña mucho así, en muchas iglesias, pero Él no estaba rompiendo la ley de Dios, estaba rompiendo la ley que los hombres habían hecho alrededor de la ley de Dios. Los que están en la clase con los chavos, pues ya hemos ido viendo un poco de eso. Pero está rompiendo todas las tradiciones, porque esas son interpretaciones incorrectas de la ley de Dios. De hecho, la palabra cumplir, que muchas veces pensamos como en obedecer al pie de la letra, en el griego significa proveer de su verdadero y completo significado. Es interpretarte algo de la manera que es. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo. Le da el verdadero significado a la ley de Dios. No la viene a abolir, sino viene a reinterpretar la ley para que los que estaban confiando en la interpretación de los maestros de la ley, pues entendieran cuál era realmente el propósito de la ley, que obviamente no era lo que ellos estaban tratando de interpretar. Incluso Jesús en alguna ocasión resume la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Este resumen de la ley
es una combinación de dos versículos, uno en Deuteronomio 6 y otro en Levítico 19, que dicen exactamente esas palabras. Si Jesús quisiera ponerle fin a la ley, pues lo hubiera hecho, pero ese no era el propósito. El propósito era enseñarnos la ley de Dios en su verdadera y completa interpretación, precisamente para que sepamos lo que significa ser la sal de la tierra y la luz del mundo. De hecho, en los versículos que siguen vamos a ir viendo precisamente eso. Va a empezar a Jesús decir, ustedes han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que... Y bueno, está utilizando Jesús parte de la ley, pero lo que está haciendo él es darle interpretación de cuál es el propósito de la ley. Estas dos cosas, el ser sal de la tierra, ser la luz del mundo, que originalmente aplicaban pues en este caso al pueblo de Israel, ahora aplican a todos nosotros como cristianos, a todos los que seguimos a Jesús. Y quiero que reflexionen en cómo este reto nos aplica a nosotros hoy en día. Lo que quiero que se queden de esta predicación es esto. En el mundo que nos rodea, ya sea en tu calle, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en tu planeta entero, ¿en dónde necesita el mundo sal y luz ahorita? Y como seguidores de Jesús, ¿cómo podemos proveerles esa sal y esa luz? Piensen en esas preguntas. Precisamente ese es el reto que tenemos. Tal vez vamos a empezar ni siquiera en nuestra calle, tal vez hay que empezar en la casa. Si yo he dejado de ser esa sal para los que viven en mi casa, he dejado de ser esa luz, bueno, ¿qué reto tengo ahí? ¿Cómo puedo yo ser esa guía para ellos? ¿Cómo puedo yo conservarlos de ese mal que pues, el mundo nos tira a seguir? ¿Alguna duda o algún comentario?